Terra Escribiente. Relatos e historias de Terra y de otros mundos. Bienvenidos, valientes exploradores de mundos inexplorados. Esto es Relatos de Terra Escribiente, una travesía a los vastos reinos de Warhammer 40.000, la Edad de Sigmar y fantasía en general. Prepárate para sumergirte en epopeyas donde la guerra es eterna, donde dioses inmortales se enfrentan y cada destino es forjado en el crisol de la batalla. Desde las sombrías profundidades del milenio 41 hasta los vibrantes y mágicos paisajes de la Edad de Sigmar, exploraremos relatos originales que desafían el tiempo y el espacio, donde héroes nacen de las cenizas y traiciones acechan en las sombras. Cada historia es un eco de leyendas, un grito de lo desconocido. ¿Estás listo para descubrir aventuras épicas, seres míticos y conflictos monumentales? Nos sumergiremos en relatos que te transportarán a universos donde la imaginación no conoce límites. Cada narración es una producción original, creada para cautivar la mente y avivar el espíritu. Así que afila tus armas y prepara tu mente, porque cada capítulo será un viaje inolvidable, lleno de giros inesperados y relatos que te dejarán sin aliento. Esto es Relatos de Terra Escribiente. Comencemos esta grandiosa aventura. La atmósfera solemne del Salón del Recuerdo envolvía a Ferren Aerios como un sudario. Las altas bóvedas resonaban con ecos de pasados gloriosos y amargas derrotas, los frescos detallando la grandeza de Guilliman y los ultramarines, iluminados por una luz pálida que se filtraba desde los vitrales celestiales. Su armadura azul cobalto, marcada por incontables cicatrices de batalla, parecía casi un insulto a la serenidad del lugar. Pero Ferren no había venido aquí buscando paz. Había venido buscando respuestas. Ferren Aerios, por el emperador, ¿cuántos hemos enterrado? Ferren era ahora maestro de ritos, un honor que pesaba más que una armadura Terminator. Cada nombre grabado aquí, cada hermano caído, resonaba en su mente como un martillo golpeando un yunque. ¿Cuántos más debía perder para cumplir el sueño imposible de la humanidad? La galaxia seguía desmoronándose, los herejes multiplicándose como gusanos en carne podrida, y los senos acechando desde las sombras. Ferren Aerios, ¿así se siente el deber? ¿Como un peso que aplasta el alma y desgarra la carne? Una voz interrumpió sus pensamientos. Mysterious Figure, ¿buscas redención, Marine? Ferren se giró, su mano instintivamente rozando la empuñadura de su gladius. Frente a él, una figura envuelta en una túnica desgastada emergió de las sombras. Su rostro estaba oculto por un capuchón, pero su voz tenía una cadencia extraña, como el eco de una risa reprimida. Ferren Aerios, ¿quién demonios eres tú para hablarme de redención? No eres más que un mendigo que no debería estar aquí. El extraño rió suavemente, un sonido que perforó la solemnidad del salón como un cuchillo. Mysterious Figure, ¿un mendigo? Quizás. Pero incluso los mendigos tienen historias que contar. Y tú, Ferren Aerios, tienes una que pesa sobre tu alma más que esta sala sobre sus cimientos. Ferren sintió que la rabia burbujeaba dentro de él. ¿Cómo se atrevía este extraño a mencionarlo por su nombre, a tocar la fibra más sensible de su culpa? Avanzó un paso, imponente como una estatua viviente de destrucción. Ferren Aerios, habla rápido, o el emperador verá tu alma antes de que caiga la próxima estrella. El extraño levantó una mano enguantada, como un gesto de paz, aunque había algo en su postura que emanaba peligro. Mysterious Figure, escúchame, Astartes.
No soy enemigo, aunque tampoco soy amigo. Soy una advertencia. Tú, Ferren Aerios, eres el portador de un peso que no comprendes del todo. Has derramado sangre por la cruzada, pero hay sangre aún por derramar, y algunas de esas muertes serán tuyas de cargar. Ferren sintió que un nudo se formaba en su estómago. Ferren Aerios, ¿qué insinúas? Habla claro o te haré escupir tus palabras. El extraño rió nuevamente, esta vez con una amargura que hacía eco en los muros del Salón del Recuerdo. Mysterious Figure, las mentiras de la cruzada, las órdenes veladas de tu primarca, todo es un juego. El sacrificio no es solo el de tus hombres, sino también el tuyo. Tu lealtad será puesta a prueba como nunca antes. Y cuando llegue el momento, Ferren Aerios, descubrirás que el deber no siempre se alinea con la verdad. Ferren Aerios, ¿insinúas traición, joputo? ¿Qué sabes tú de la verdad, desgraciado hijueputa? El extraño se apartó el capuchón, revelando un rostro que parecía desgarrado entre lo humano y lo espectral, con cicatrices que contaban historias de una vida demasiado larga. Sus ojos brillaban con un fuego oscuro, una llama que parecía consumirlo desde dentro. Mysterious Figure, lo sé todo, Ferren Aerios, más de lo que quisieras admitir. La pregunta es, ¿qué harás cuando sepas lo que yo sé? Cuando el imperio que veneras te muestre su rostro más oscuro, ¿obedecerás o quemarás todo a tu paso? Por un momento que pareció eterno, Ferren no pudo responder. Las palabras del extraño perforaron sus defensas como un volter a carne blanda, pero cuando recuperó el control, levantó su gladius, el filo reflejando las luces del salón. Ferren Aerios, no me importa lo que creas saber. Mi deber está con el emperador y Guilliman. Si crees que puedes sembrar dudas en mi mente, te equivocas. El extraño sonrió, un gesto que no tenía alegría alguna. Mysterious Figure, lo veremos, Marine, lo veremos. Y antes de que Ferren pudiera reaccionar, el extraño se desvaneció en las sombras, dejando tras de sí solo un eco inquietante y una sensación de vacío que pesaba más que cualquier armadura. Ferren se quedó en el silencio del salón, su gladius aún alzado, su mente un torbellino de preguntas. Por primera vez desde que había sido nombrado maestro de ritos, no estaba seguro de lo que significaba realmente su deber. Ferren Aerios, maldito bastardo. La gladius aún temblaba en su mano mientras trataba de recomponerse. La desaparición del extraño no era magia, sino algo peor, una artimaña que no alcanzaba a comprender, y eso lo enfurecía más que cualquier herida en batalla. Con un gruñido gutural, guardó la espada y se giró hacia el vitral que representaba a Guilliman, alzando la espada de la venganza. La mirada severa de su primarca parecía perforarlo, un recordatorio de su deber y lealtad. Pero esta vez, la imagen no le traía consuelo. Ferren Aerios, ¿esto es lo que nos convertimos? Un jodido montón de herramientas glorificadas, sangrando por causas que ni siquiera entendemos. De repente, un escalofrío recorrió su columna. El aire en el salón se tornó pesado, denso, como si una presencia invisible lo observase. Giró la cabeza, buscando algún signo del extraño, pero en lugar de eso, sus ojos se posaron en una de las inscripciones más antiguas del mármol. Ferren sintió un nudo en el pecho. Había visto esa inscripción 1000 veces, pero ahora las palabras parecían susurrarle algo que no podía ignorar. Dio un paso hacia el mármol y, al hacerlo, el suelo bajo sus pies tembló. Un crujido ominoso resonó en el salón. Ferren Aerios, ¿qué mierda? Antes de que pudiera reaccionar, el suelo se partió bajo sus botas. Ferren cayó como un cometa, su armadura resonando contra las paredes de una grieta oculta bajo el Salón del Recuerdo. Cuando finalmente golpeó el suelo, el impacto sacudió su cuerpo, pero sus implantes y su entrenamiento lo mantuvieron consciente. Se levantó tambaleándose, activando las luces de su casco. El lugar donde había caído era una cripta olvidada, sus paredes cubiertas de símbolos que no reconocía, pero que le provocaban náuseas solo con mirarlos. Eran líneas caóticas, curvas imposibles que parecían moverse bajo la luz. Ferren Aerios, joder, esto no está en los planos. El silencio era opresivo, roto solo por el eco de sus pasos. El aire olía a polvo antiguo y algo más. Algo metálico y dulzón que le revolvía el estómago. En el centro de la cripta, una figura se alzaba sobre un pedestal, una estatua que no debía estar ahí. Era una representación grotesca de un Astartes, pero con detalles que lo hacían estremecer. La armadura estaba decorada con calaveras humanas reales, incrustadas en el ceramita, y el rostro era el suyo. Ferren Aerios. ¿Qué demonios es esto, vida hijueputa? La estatua pareció responderle.
Sus ojos, que hasta entonces habían sido de piedra, se iluminaron con un brillo rojo maligno. Una voz surgió de la nada, profunda y llena de burla. «Stay tú. Bienvenido, Ferren Aerios. El destino siempre encuentra su camino». Ferren levantó su Volter y disparó. Las balas impactaron en la estatua, arrancando trozos de piedra y hueso, pero la maldita cosa no se inmutó. La risa resonó por toda la cripta, un eco interminable que hacía vibrar sus dientes dentro del casco. «Statue, ¿eres tan ingenuo como para pensar que tus armas pueden cambiar lo inevitable? Tú ya eres parte de esto. Desde el primer momento que mataste por tus dioses de carne y hueso, sellaste tu destino. Ferren Aerios, cállate». Pero entonces sintió algo frío en su cuello. Se giró de golpe, solo para encontrarse cara a cara con el extraño del Salón del Recuerdo. Pero ya no era un hombre. Su rostro se había transformado en una amalgama de carne retorcida y púas de hueso, sus ojos ardiendo con el mismo brillo rojo que la estatua. «Mysterious Figure». Lo dije, Ferren. El deber no siempre se alinea con la verdad. Y ahora verás qué significa realmente ser un sirviente del Imperio. Antes de que pudiera reaccionar, una fuerza invisible lo arrojó al suelo, inmovilizándolo. Sentía como si miles de cuchillas le atravesaran el cuerpo, cada una cortando más profundo que la anterior. La voz del extraño se tornó un coro, como si miles de almas gritaran al unísono. «Mysterious Figure, eres un instrumento, Ferren Aerios. Pero no del emperador, no de Guilliman. Tú eres nuestro ahora, y tu destino será el más sangriento de todos». Ferren gritó, pero su voz se perdió en el abismo. En ese momento, comprendió que su juramento, su lealtad, no habían sido más que una mentira. Y mientras la oscuridad lo consumía, una última palabra resonó en su mente, una palabra que odiaba con cada fibra de su ser: «Ferren Aerios, traidor hijo de la gran puta». La oscuridad lo abrazó como un manto sofocante, pero Ferren Aerios no estaba muerto. No aún. Su cuerpo estaba clavado al suelo por una fuerza invisible, sus extremidades inmóviles mientras sus ojos trataban de adaptarse a la penumbra de la cripta. Entonces, lo oyó. Un sonido metálico, rítmico, como el golpeteo de un martillo contra un yunque. El aire se llenó de un hedor a aceite quemado y carne podrida, y de las sombras emergió una figura imposible. Era una amalgama de metal oxidado y carne mutilada, un titán de pesadilla que chorreaba sangre negra y fluidos viscosos por las juntas de su retorcida forma mecánica. Sus múltiples brazos terminaban en herramientas de tortura, garras afiladas, sierras circulares y agujas hipodérmicas que exudaban un veneno iridiscente. La voz de la criatura era un rugido de estática mezclada con un canto gutural. «Bienvenido a las forjas del verdadero progreso, Ultramarín. Soy el Heretek Primus Barnox, arquitecto del desgarro y profeta del olvido. Tú serás mi obra maestra». «¡Mierda!», gruñó Ferren, forcejeando contra la fuerza invisible que lo mantenía inmóvil. Su armadura respondía lentamente, los servomotores dañados por algún tipo de interferencia. «¿Crees que tu dios cadáver te salvará aquí, hijo de Guilliman?». Barnox extendió un brazo, y una nube de pequeños drones zumbantes emergió de su espalda. «Eres una reliquia de un imperio moribundo. Déjame demostrarte lo que significa la verdadera perfección». Los drones volaron hacia Ferren, sus diminutas sierras y agujas perforando las juntas de su armadura. El dolor era insoportable. Cada corte era una burla al emperador, cada punzada un recordatorio de su vulnerabilidad. «¡Hijo de puta!», rugió Ferren, activando su Gladius con un movimiento desesperado. Con un esfuerzo sobrehumano, liberó un brazo y cortó a los drones en un arco salvaje. Chispas y fragmentos metálicos volaron en todas direcciones mientras los diminutos autómatas caían, pero no antes de que uno de ellos perforara su muslo derecho, inyectándole una sustancia ardiente que hizo que su pierna temblara incontrolablemente. Barnox soltó una carcajada que resonó como el chirrido de engranajes rotos. «Lucha todo lo que quieras, Astartes. Cada segundo que resistes, tu carne y tu alma se acercan más al abrazo de la máquina oscura». Con un movimiento lento y deliberado, el Heretek activó uno de sus brazos adicionales. Una sierra circular comenzó a girar, el sonido ensordecedor llenando la cripta. Sin previo aviso, la hoja descendió sobre Ferren, buscando cortar su torso en dos. Pero Ferren no estaba acabado. Con un rugido primigenio, encendió su mochila de salto, un estallido de energía, que lo impulsó hacia adelante en un ataque suicida. La sierra de Barnox rozó su hombro, arrancando un pedazo de su armadura y carne, pero Ferren logró atravesar las defensas del Heretek.
Su Gladius se hundió profundamente en el torso de la criatura, rompiendo cables y vísceras sintéticas en una explosión de fluidos negros y chispas. ¡Muere, maldita aberración!, gritó Ferren mientras sacaba la espada y atacaba de nuevo, cortando uno de los brazos mecánicos del Heretek. Barnox retrocedió, sus sistemas internos chisporroteando, pero incluso herido, la máquina monstruosa no mostraba miedo. Eres persistente como una plaga, pero tu resistencia solo amplifica mi furia. Ahora verás el verdadero poder del Mechanicum oscuro. De su torso emergió un arma grotesca, una especie de lanzallamas fusionado con un cañón de plasma. Ferren apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que una ola de fuego negro y rayos de plasma lo envolviera. La temperatura aumentó al punto de que los sellos de su armadura comenzaron a ceder, y su piel se quemaba incluso a través del adamantium. A pesar del dolor insoportable, Ferren cargó nuevamente. Sus botas resonaron en la piedra mientras esquivaba las ráfagas letales del arma de Barnox. La furia de un Astartes era un motor imparable, y Ferren canalizó cada gramo de odio en su próximo ataque. Con un salto preciso, aterrizó sobre Barnox, clavando su Gladius en el cuello de la abominación. El Heretek chilló, una cacofonía de sonidos que eran mitad gritos y mitad alarmas. Ferren arrancó la espada y cortó de nuevo, destruyendo uno de los brazos principales de la criatura. «Esto es por mis hermanos, maldito pedazo de chatarra blasfema», rugió mientras cortaba sin piedad. Barnox cayó de rodillas, sus sistemas colapsando. Con un último esfuerzo, el Heretek levantó su cabeza destrozada, mirándolo con sus ojos mecánicos parpadeantes. «Tu lucha es insignificante», dijo con voz entrecortada. «La oscuridad ya ha ganado, y tú eres el siguiente». Con un grito final, Ferren hundió su Gladius en el cráneo del Heretek, partiendo su cabeza en dos. Los restos de Barnox cayeron con un estruendo, y el silencio volvió a llenar la cripta. Ferren respiraba con dificultad, su cuerpo una amalgama de sangre, quemaduras y fatiga. Miró los restos del Heretek y escupió. «Que te pudras en el Warp, maldito chatarra». Pero mientras trataba de levantarse, una voz familiar resonó en su mente, fría y burlona. «Esto es solo el comienzo, Ferren Aéreos. Prepárate para la verdadera prueba». El suelo bajo él comenzó a temblar de nuevo, y una nueva puerta se abrió en la cripta, revelando un abismo aún más profundo. Ferren apretó los dientes, se levantó tambaleante, y se preparó para descender. «Si quieren mi alma, tendrán que venir a buscarla». Ferren Aéreos se tambaleó hacia la abertura recién revelada, maldiciendo cada puta molécula de oxígeno que entraba en sus pulmones. La herida en su muslo latía como una maldita marca del caos, y la quemadura en su hombro seguía chisporroteando como si alguien hubiera encendido una parrilla en su carne. «Jodido Mechanicum oscuro», escupió, mirando los restos del Heretek. «Chatarra de mierda, ojalá tu alma se atragante en el Warp con un puto gancho de carne». Pero no había tiempo para regodearse. El temblor del suelo y el zumbido creciente que salía del abismo delante de él eran señales claras. Algo peor venía en camino. Algo que haría que ese pedazo de lata retorcida pareciera un simple juguete. «Por el emperador», murmuró con amargura. «O por lo que quede de él, porque esta galaxia está más jodida que nunca». Apretó su Gladius con fuerza, sus dedos temblando ligeramente por la adrenalina. Si iba a morir aquí, lo haría con estilo, cortando cabezas y soltando insultos hasta que alguien, o algo, lo callara. Bajó al abismo, cada paso resonando como un maldito tambor de guerra. La temperatura descendió, y el aire olía aún peor, sangre seca, aceite rancio, y algo más que solo podía describirse como pura gonorrea hecha olor. «Esto huele a mierda y a traición», gruñó, ajustando su casco para filtrar parte del hedor. «¿Quién demonios diseña estas putas criptas? Un puto arquitecto con los sesos llenos de hormigas». A medida que avanzaba, las paredes comenzaron a brillar con un brillo enfermizo. Eran de metal, pero no de ningún tipo que reconociera. Se movían ligeramente, pulsando como si estuvieran vivas. Era como estar dentro del intestino de un demonio gigante. «Genial, ahora estoy caminando dentro de una jodida tripa mecánica», dijo, pateando una sección de la pared que parecía palpitar demasiado cerca de su cara. Al fondo del pasillo vio una luz roja parpadeante. Algo estaba esperando, y no era bueno. Cuando finalmente llegó al final, se encontró en una enorme sala circular. En el centro, una máquina colosal giraba lentamente, emitiendo un zumbido bajo y ominoso. Era un monolito de cables, huesos humanos incrustados, y pantallas que mostraban runas que parecían maldecir a cualquiera que las mirara. Y frente a la máquina, una nueva abominación lo esperaba.
Era más grande que Varnox y peor en todos los sentidos. Su torso era un amasijo de placas metálicas y carne fundida, su cabeza un cráneo humano con tubos saliendo de las cuencas de los ojos, y sus brazos terminaban en armas que Ferren apenas podía procesar, una mezcla de cañones, sierras y lo que parecía una jodida picadora de carne. «Mierda, mierda y más mierda», rugió Ferren levantando su Volter. «¿No tienen nada normal aquí? Solo una vez quiero pelear contra algo que no parezca haber salido del culo de un demonio». La criatura respondió con un rugido mecánico, su voz como un coro de engranajes rotos. «Eres insolente, Astartes. Tu carne será reciclada, tu alma ofrecida. El dios máquina oscuro lo demanda. El dios máquina oscuro puede chuparme el Gladius, hijo de puta», gritó Ferren mientras disparaba. Las balas impactaron contra la criatura, pero no lograron más que hacer saltar chispas y dejar pequeñas abolladuras en su armadura grotesca. La cosa cargó hacia él como una avalancha, balanceando su brazo picadora. Ferren esquivó por poco, pero el arma rozó su costado, arrancando un pedazo de ceramita de su armadura. ¡Joder! Eso costó más que una jodida nave de escolta. Con un grito de rabia, activó su mochila de salto y se lanzó al aire, cayendo con todo su peso sobre la criatura. Su Gladius se hundió en el cuello de la abominación, y un chorro de líquido negro salió disparado, cubriéndolo de pies a cabeza. ¿Qué mierda es esta? Parece jugo de gonorrea mezclado con aceite de motor. La criatura se tambaleó, pero no cayó. En lugar de eso, soltó un grito ensordecedor y lo golpeó con uno de sus brazos, enviándolo volando contra una pared. Ferren sintió como algo en su costado crujía desagradablemente. ¡Perfecto! Ahora tengo las costillas hechas mierda. Esto mejora cada puta vez. Mientras las explosiones sacudían la cripta, solo una cosa cruzaba su mente. Esto no ha terminado. Juro por el emperador que volveré. Y cuando lo haga, haré que esta jodida galaxia se acuerde de mi nombre. Ferren apenas escapó del abismo que se derrumbaba. Cada salto impulsado por su mochila era un maldito desafío entre la muerte segura y una esperanza tan pequeña que ni él mismo sabía por qué la seguía buscando. Las explosiones lo perseguían como un enjambre de furias del Warp, pero cuando finalmente alcanzó una plataforma estable, el silencio lo envolvió de golpe. Se dejó caer sobre una rodilla, jadeando, con sangre y aceite negro goteando de su armadura. El olor metálico y pútrido impregnaba todo, y su casco empezó a emitir advertencias de contaminación. Con un gruñido apagó las alertas. «Ya sé que estoy respirando mierda, servo cabeza. ¿Por qué no me das una cerveza en lugar de joderme más?» Cuando levantó la vista vio algo que le heló la sangre, algo peor que las explosiones y el colapso de la cripta. La máquina seguía activa. El monolito central, ahora medio destruido, emitía un brillo rojizo, como un corazón mecánico que se negaba a morir. Fragmentos de runas seguían parpadeando en sus pantallas, y el zumbido grave se transformó en un rugido ensordecedor que reverberaba en todo el recinto. «Oh, vamos, jodida lata de mierda». Ferren se puso de pie, tambaleándose. «¿No sabes cuándo quedarte muerta? Eres como un maldito exoesqueleto poseído por el caos con la peor resaca imaginable». El suelo tembló, y algo comenzó a emerger del centro de la sala. Primero, una garra gigante hecha de hueso y metal desgarró el monolito desde dentro, seguido de un torso colosal que parecía una amalgama de cadáveres y chatarra. La cosa se levantó lentamente. Un titán grotesco que era una mezcla de tecnología profana y pura maldad. Su rostro era una máscara horrenda hecha de cientos de cráneos fusionados, con una luz púrpura brillando en sus ojos huecos. «Yo soy Cabaldrak, el corruptor de hierro». La voz de la máquina resonó como un trueno, cada palabra cargada de odio y promesas de aniquilación. «Tu insolencia será recordada en el Códice de la Ruina». Ferren soltó una risa amarga. «¿Códices? ¿Ruina? ¿Qué mierda estás diciendo? Eres una máquina rota con complejo de Dios, maldita chatarra apocalíptica». El monstruo avanzó, cada paso retumbando como un terremoto. De su torso brotaron brazos adicionales, cada uno armado con garras, sierras y lanzadores de plasma. A su alrededor, drones zumbaban como mosquitos demoníacos, listos para despedazarlo. «¡Prepárate para ser desarmado, ultramarine! ¡Que te den, cabrón!», rugió Ferren, levantando su Volter. Disparó una ráfaga directa a la cabeza del monstruo, pero los proyectiles rebotaron como piedras contra una pared. «Por el emperador, esto va a doler más que una inyección de ácido en el culo». Activó su mochila de salto y se lanzó hacia el monstruo. El primer brazo que se movió hacia él fue una garra gigante, pero Ferren giró en el aire cortándola con su Gladius. Chispas y fluidos negros salieron disparados, pero el monstruo ni siquiera vaciló. Otro brazo lo golpeó con fuerza, enviándolo contra una pared con un impacto que hizo que su armadura crujiera.
Ferren tosió sangre, levantándose tambaleante. ¿Eso es todo lo que tienes, pedazo de chatarra barata? He tenido peleas de bar más duras que esto. Cabaldrak respondió disparando un torrente de fuego negro de uno de sus lanzadores. Ferren rodó fuera del camino, pero el calor era insoportable, y una de sus hombreras se derritió parcialmente. Con un grito de rabia, Ferren corrió hacia las patas del monstruo, esquivando los drones y las sierras que lo perseguían. Con un golpe preciso, clavó su Gladius en una junta crítica, cortando cables y circuitos. El monstruo chilló, un sonido que era mitad estática, mitad agonía. «Así es como se hace, hijo de puta», gritó Ferren arrancando su espada y golpeando de nuevo. El monstruo tambaleó y Ferren aprovechó el momento. Trepó por su torso, esquivando los brazos mecánicos que intentaban aplastarlo. Llegó hasta la cabeza, donde el brillo púrpura de los ojos era más intenso. Hora de un apagón, chatarra. Con todas sus fuerzas clavó su Gladius en el ojo derecho del monstruo. La luz púrpura se apagó de inmediato y un grito ensordecedor llenó la sala. El monstruo se sacudió violentamente tratando de derribarlo, pero Ferren no se soltó. Finalmente, el coloso cayó de rodillas y Ferren saltó antes de que colapsara completamente. El impacto sacudió toda la sala y un silencio inquietante siguió. Ferren respiraba con dificultad, cubierto de sangre, aceite y suciedad. Miró los restos de la máquina y escupió. Eso es lo que pasa cuando juegas con los ultramarines, pedazo de chatarra. Pero entonces, un susurro resonó en la sala. Esto no es el final, Ferren Aéreos. La oscuridad siempre encuentra la forma de volver. Ferren se giró, Gladius en mano, pero no vio nada. Solo las sombras profundas y llenas de promesas malditas. Pues que venga, dijo, apretando los dientes. Estoy listo para romper másculos metálicos. Antes de que Ferren pudiera celebrar su aparente victoria, un cable espinoso emergió de los restos de Cabaldrak. Con una velocidad sobrenatural, se enrolló alrededor de su pierna, clavando diminutas agujas en su armadura. Ferren sintió un dolor abrasador mientras el cable lo arrastraba hacia el núcleo humeante del coloso caído. «No puedes derrotar lo inevitable, Astartes. Ahora serás mío. Vete al infierno, chatarra maldita», rugió Ferren, luchando contra el agarre del cable. Pero su fuerza no era suficiente. El daño acumulado en su armadura y cuerpo lo dejaba vulnerable. El suelo se abrió debajo de él, y Ferren cayó en un abismo iluminado por una luz rojiza que pulsaba como un corazón maligno. Allí, en el núcleo de Cabaldrak, los brazos mecánicos emergieron de todas partes, sujetándolo mientras una nube de nanobots se arremolinaba alrededor de su cuerpo. «Deja que el dios máquina oscuro te bendiga. Serás reconstruido, serás perfecto». Los nanobots invadieron su cuerpo a través de las heridas y las junturas de su armadura. Cada célula era atacada, cada órgano era invadido y descompuesto, mientras Ferren gritaba con una mezcla de furia y agonía. «No me someteré, por el emperador». Los nanobots respondieron con una descarga eléctrica directa a su sistema nervioso. La armadura de Ferren chisporroteó mientras cada nervio de su cuerpo ardía. Las manos mecánicas lo sujetaron con más fuerza, perforando su carne y conectando cables directamente a su espina dorsal. «Tu resistencia es insignificante. La máquina siempre prevalece». Descarga tras descarga, Ferren sintió cómo su voluntad comenzaba a fragmentarse. Sus pensamientos, antes claros y decididos, se convertían en ecos desordenados. Su cerebro, invadido por microbios metálicos, luchaba por procesar la avalancha de datos y códigos que lo inundaban. Finalmente, con un último grito desgarrador, su conciencia se apagó. Cuando Ferren abrió los ojos ya no era el mismo. Sus pensamientos eran fragmentos mecánicos mezclados con susurros que lo llamaban a servir. Su cuerpo, una obra de arte grotesca de carne y metal, era irreconocible. Su rostro, una máscara metálica fusionada con su cráneo, mostraba un brillo rojizo en los ojos que alguna vez fueron humanos. Runas oscuras brillaban en su frente, marcas de su esclavitud al Mechanicum oscuro. Su torso era una mezcla de su antigua armadura y nuevas placas de metal negro pulido, adornadas con engranajes que giraban lentamente. Cables gruesos y arterias mecánicas latían con una luz púrpura, llevando energía oscura por todo su cuerpo. Sus extremidades habían sido reemplazadas por apéndices mecánicos. Sus brazos terminaban en garras multifuncionales, capaces de desgarrar acero o manejar armas con precisión letal. En su hombro izquierdo, un lanzador de plasma de tecnología profana sobresalía, listo para desatar destrucción. Su voz, ahora distorsionada y resonante, era un eco grave que hablaba con un tono que mezclaba su antiguo yo con los comandos de Cabaldrak. Ferren Aéreos ya no existe. Solo queda el discípulo de hierro. Cabaldrak, ahora parcialmente regenerado, observaba a su creación con satisfacción.
Eres mi obra maestra, Ferren, la personificación de la gloria mecánica. Aunque su cerebro estaba dañado y sus pensamientos eran un caos, algo en lo profundo de Ferren seguía luchando. Una chispa de su antiguo yo intentaba resistir, pero las constantes descargas y los códigos oscuros enterraban esa chispa más y más. «Soy un ultramarín», murmuró, pero su voz era apenas un susurro, ahogado por el ruido de las máquinas. «Eras un ultramarín. Ahora eres eterno». Kavaldrak extendió uno de sus brazos hacia Ferren, un gesto casi paternal. Juntos esparciremos la perfección del dios máquina oscuro por toda la galaxia. Dentro del núcleo iluminado por un brillo rojizo, los gritos de Ferren aéreos finalmente se desvanecieron. Las descargas eléctricas continuaron como relámpagos infinitos dentro de un cerebro humano, quemando cada vestigio de resistencia. Los nanobots, ahora completamente fusionados con sus tejidos, habían reemplazado órganos vitales, reforzado huesos y transformado músculos en actuadores metálicos. Ferren, el indomable ultramarín, había caído. Su mente, una vez una fortaleza de disciplina y lealtad, ahora era un caparazón vacío. Los últimos ecos de su conciencia se apagaron con un susurro casi inaudible. «Emperador, perdóname». Su cuerpo permaneció de pie, inmóvil y majestuoso, una amalgama de hombre y máquina. Pero sus ojos, brillando con un fuego rojo inhumano, eran un recordatorio de que lo que había sido Ferren aéreos ya no existía. Perfecto. La voz de Kavaldrak resonó con una satisfacción siniestra mientras observaba su obra maestra. Kavaldrak, el corruptor de hierro, ahora completamente regenerado, contempló su próximo movimiento. Su plan no terminaba con la conversión de un solo ultramarine. No, Ferren aéreos era solo el comienzo de algo mucho más grande. El titán mecánico se elevó, su forma gigantesca aún más imponente gracias a los restos de la cripta que se habían integrado en su estructura. Desde sus extremidades colgaban cables y ganchos, y sus ojos púrpuras brillaban con la intensidad de soles oscuros. La galaxia está podrida, llena de carne débil y estructuras frágiles que se autodenominan civilizaciones, pero eso cambiará. Su voz reverberó a través de la sala mientras cientos de drones mecánicos zumbaban a su alrededor, respondiendo a su llamada. Las palabras de Kavaldrak no eran solo órdenes, eran decretos, la proclamación de un futuro donde la carne sería erradicada y la maquinaria prevalecería. Los planes del corruptor de hierro eran hijueputamente maquiavélicos. Crear el ejército de hierro del Mechanicum oscuro. Ferren aéreos fue el primero, pero no sería el último. Con su nuevo cuerpo reforzado por tecnología oscura, sería enviado como emisario para capturar más guerreros del Imperio. Marines espaciales, considerados la cúspide de la evolución humana, serían objetivos primordiales. Su resistencia física y mental era la base perfecta para la conversión. La población civil también sería útil, aunque en menor grado. Los hombres, mujeres y niños serían reducidos a componentes, piezas de una maquinaria infinita al servicio de Kavaldrak. Crear un arma definitiva. En las profundidades de su núcleo, Kavaldrak había comenzado la construcción de un arma colosal, el Omnicidio de Hierro, una máquina diseñada para consumir planetas enteros. Este dispositivo absorbería la materia orgánica y los recursos naturales, transformándolos en energía para alimentar su creciente ejército. Funcionamiento. El Omnicidio de Hierro desplegaría millones de nanobots en la atmósfera de un planeta, descomponiendo todo a nivel molecular. Los océanos se evaporarían, los bosques serían pulverizados y las ciudades caerían como castillos de naipes. Objetivo inicial: la subsector ultramar. Kavaldrak planeaba golpear el corazón del Imperio, destruyendo a los ultramarines y a su líder, Robut Guilliman, como un mensaje a toda la galaxia. La infiltración en el Mechanicum. Kavaldrak sabía que para asegurar su victoria, debía corromper desde dentro. Los mundos forja del Mechanicum eran un objetivo prioritario.
agentes encubiertos, utilizaría a Ferren aéreos y otros convertidos como espías, infiltrando estos bastiones tecnológicos para sabotear sus defensas y convertir a sus líderes. Conversión masiva. Con cada mundo forja conquistado, su ejército crecería exponencialmente. Las fábricas serían reconfiguradas para producir guerreros mecánicos, drones de combate y naves capaces de rivalizar con las flotas imperiales. La alianza con el caos. Aunque Cabal Drak despreciaba a los demonios y sus patrones oscuros, veía en ellos una herramienta útil. Las fuerzas del caos podrían desestabilizar las regiones del imperio mientras él consolidaba su poder. Enviar mensajes cifrados a las fuerzas del caos, prometiendo tecnología avanzada a cambio de distracciones estratégicas. Manipular cultos heréticos para que adoraran a su figura como el avatar del dios máquina oscuro, asegurando su lealtad absoluta. Cabal Drak se giró hacia Ferren, quien permanecía inmóvil esperando órdenes. La transformación de su cuerpo era solo la primera fase. Ahora comenzaba el verdadero trabajo, programar su mente para obedecer sin cuestionar. Ferren aéreos, ultramarino. Ahora te llamas Ferren, el discípulo de hierro. Habla. Hubo un momento de silencio antes de que Ferren hablara. Su voz un eco distorsionado de su antiguo yo. ¿Qué? ¿Ordena, maestro? Cabal Drak sonrió, si es que un ser mecánico podía hacerlo. Destruirás a tus antiguos hermanos, los llevarás a mí, vivos o muertos, serán la base de mi nuevo ejército. Ferren asintió lentamente, sus movimientos ahora mecánicos y precisos. Cada paso que daba resonaba como un martillo golpeando metal. Serviré al dios máquina oscuro, mi dios eterno y precioso. Con su nuevo discípulo al frente, Cabal Drak activó su flota de naves oscuras, construidas en las entrañas de la cripta. Estas naves, armadas con tecnología profana, salieron del planeta en busca de sus primeros objetivos. La galaxia no estaba preparada para lo que se avecinaba. La primera incursión sería contra un pequeño puesto avanzado del Imperio, una prueba para Ferren y sus nuevas habilidades. La expansión continuaría, con cada victoria sumando más cuerpos y recursos al creciente ejército de hierro de Cabal Drak. En la vasta oscuridad del espacio, la flota de Cabal Drak avanzó hacia su primera conquista. El discípulo de hierro lideraba la marcha, un recordatorio de lo que el imperio había perdido y una advertencia de lo que estaba por venir. Cabal Drak, observando desde su trono mecánico, proclamó: «La carne perecerá, la máquina prevalecerá, que comience la era del hierro eterno». Y así, la galaxia se sumergió en una nueva era de oscuridad, donde la lucha por la supervivencia tomaría una forma que nadie había imaginado, y el ultramarín que fue consumido por esa maldita mente sería completamente olvidado.